Nos place recibir en nuestro espacio estelar de hoy a la ministra de la Mujer, Janet Camilo. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, para mí es un placer compartir con ustedes una vez Pero la más. hemos invitado también como, yo no sé bien cómo es el cargo, pero... Secretaria electoral del Secretaria partido. electoral, exactamente, del Partido Revolucionario Dominicano. Y lo primero que quisiera que nos dijera, con la decisión que se tomó recientemente de cambiar, de no hacer las primarias, ¿se sabe qué método se va a utilizar para elegir? Bueno, nosotros decidimos no continuar el proceso de primarias abiertas para la candidatura presidencial y en ese sentido, pues en la misma comisión política, pues se nos dio la capacidad a la comisión electoral de analizar los 4 métodos que la ley permite restante, que son o por encuesta, y la ley de partidos es que lo especifica, pero la ley electoral dice que si es por encuesta, serán las encuestadoras que la Junta Central Electoral acredite para esos fines. Entonces, o por encuesta o por 3 tipos de convenciones que especifica la ley de partidos políticos, que es convención de militantes, convención de delegados o convención de dirigentes. Entonces, en ese sentido, estamos ahora mismo evaluando en los niveles a las 4.200 y pico de candidaturas qué tipo de convención o encuesta vamos a utilizar en el próximo proceso. Estamos a tiempo para ello, porque quiero recordar que el proceso de pre-campaña comienza el día 7 de julio, entonces, y es el último domingo de octubre que la ley nos da como plazo fatal para que sea el último día para que los partidos políticos pues elijamos las candidaturas por los métodos que no sea primarias abiertas, que es el primer domingo de octubre, que es el día 6, las primarias abiertas. O sea que tenemos tiempo y estamos evaluando cuál de estas 4 modalidades que especifica la ley de partidos políticos vamos a utilizar para los diferentes niveles y candidaturas a nivel nacional. Ministra, ¿por qué en un partido que quizás ha sido de los tiempos recientes, el partido cuya democracia interna ha sido más cuestionada, ha decidido eliminar el proceso, la opción más democrática dentro de las formas de elegir precandidatos? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, con el tema de que ha sido la democracia más de partido más cuestionada. Quienes han cuestionado la democracia del partido, inclusive se fueron, hicieron tienda aparte, son los que han demostrado menos capacidad democrática, porque yo quiero recordarte, lamentablemente, que todavía hoy no se sabe bien cuáles fueron los resultados de la convención del PRM. Lo que se llaman, y lo que han cuestionado a Miguel Vargas Maldonado y al PRD, son los que están demostrándole al país que han tenido históricamente menos capacidad de ser democráticos, y de hecho lo he vivido yo en el PRD con los procesos anteriores antes de la división. Y yo pregunto, ¿cuál de nuestros partidos políticos del sistema que está real y efectivamente tiene capacidad de decir que es menos o más democrático que el otro? Aquí hay un autoritarismo dentro de los partidos que lo establece inclusive la misma ley de partidos políticos, lo refiere cuando dice que las decisiones son los organismos que tienen más alta dirección y generalmente son los que tienen menos matrícula. Es decir, ¿tú consideras que desde que Miguel Vargas Maldonado es el presidente del partido, se ha hecho un partido más democrático internamente? Bueno, déjame decirte que desde el 2009 al 2010, cuando el Miguel fue presidente del PRD, yo que he vivido los últimos 25 años, Uchi, del partido, ha sido un partido más democrático con Miguel Vargas Maldonado. ¿Y por ejemplo, el PRD tenía en sus estatutos una prohibición expresa de que los dirigentes del partido fueran candidatos a cargos electivos? Creo que era el artículo 83, porque hubo mucho debate sobre eso. Creo recordar que era el artículo 83 de los estatutos. Y él, cuando llegó a la presidencia, lo hizo cambiar para que el presidente del partido, que era él, pudiera ser candidato a la presidencia. Bueno, Uchi, pero lo que pasa es que cuando existía, todo el mundo lo violaba, porque Atuey fue candidato siendo secretario general, Peña Gómez fue candidato siendo secretaria general. O sea, ¿qué es para ti la democracia más? ¿Que exista una ley que todo el mundo viole? Es decir, que es democrático
adaptar las violaciones al reglamento. No, es decir, porque es que no fue Miguel. En ese yo no lo voy a momento- violar, yo lo voy a cambiar. Es que en ese momento, escúchame, primero que eso no existía. Y en ese momento, quiero decirte, cuando eso se cambió, no lo hizo Miguel Vargas Maldonado solo. Eso fue el partido en su pleno apogeo. Estamos hablando que eso fue en el 2010. Y lo que se hizo en ese momento no solamente era porque Miguel Vargas, primero que no existía, no era real. El artículo 83 no era eso que decía, porque nunca estuvo prohibido. Y yo quiero recordarte que quienes instauraron, por ejemplo, la reelección en el PRD, no fue Miguel Vargas Maldonado, fue hoy los dirigentes que están en el PRM. O sea, aquí los burros siempre le viven diciendo a los demás orejudos. Y entonces, pero contestando lo que tú acabas de decir, nosotros en el partido tuvimos hoy en República Dominicana la capacidad de decirle al país que nosotros no tenemos cómo financiar 120 millones de pesos, que es lo que se nos pedían para una candidatura, cuando tenemos 4,000 y picos. Otros partidos se han retirado y en vez de decir, bueno, sí es verdad que no tenemos ese dinero porque no tenemos la capacidad, han puesto sus propias justificaciones. Ahora, yo no tengo por qué cuestionar las justificaciones de los demás, yo lo que tengo que decir por qué yo como partido político. Y quien hizo esas recomendaciones a Miguel Vargas Maldonado, porque Miguel no es uno, somos un equipo que, haciendo correctos o incorrectas las acciones, hemos andado y desandado los últimos años en la política como partido en el país. Hemos recomendado eso porque es injusto que nosotros dediquemos dentro del partido 120 millones de pesos a una sola candidatura, que además todo el mundo sabe que la candidatura a la hora de ir a caminar, pues es una sola, mientras que las otras 4,000 y pico de candidaturas necesitan dinero. Estamos hablando de que, por ejemplo, imagínense que es cualquiera de los tipos de convenciones que se elijan de los tres, estamos hablando que son 235 distritos, ¿verdad? 158 municipios. Estamos hablando que son 200 y pico de candidaturas a diputados, incluyendo las diputaciones nacionales, las diputaciones Parlacén y las 190 diputaciones locales. Estamos hablando que es alrededor de 425 asambleas que hay que hacer de cualquiera de los tres tipos de asamblea, pero además tenemos que hacer la asamblea donde vamos a ratificar el tema de escogencia de alianza o porque lo que se va a reservar para el día 7 de junio o es para hacer alianza o es para tú decidir por el dedo quiénes son los candidatos, pero eso hay que hacer una asamblea que ratifique esas reservas. Entonces estamos hablando que es alrededor de casi 500 eventos a nivel nacional que hay que montarlo y mínimamente esos eventos necesitan movilización de gente, alquiler de locales, instrumentación de los procesos, de las actas, de las boletas, de lo que se vaya a utilizar para ser electo. O sea, que nosotros estamos conscientes de lo que hemos hecho y pues vemos como bueno y válido la reacción de la Junta Central Electoral para los tres partidos que nos hemos retirado. O sea, las primarias continúan con quienes desean, porque la ley en ningún momento le prohíbe a los partidos que después del 6 de diciembre del año pasado era el plazo fatal para decir sí o no, pero después de eso no le prohíbe en ningún acápite ni ninguna resolución retirarnos del proceso y mucho menos que el proceso no ha iniciado. ¿Le preocupa, perdone don Lucho, le preocupa la capacidad recaudatoria del PRD? Porque si puede ser un tema de dinero, a lo mejor podría haber recaudado el dinero para garantizar la democracia interna a través de primarias. Es que la ley, como ley, nos dice bien claro que nosotros tenemos la capacidad para elegir y la democracia son los organismos. Si tú no eres miembro de la comisión política No, la del democracia PRD, es la gente. Bueno, sí, los organismos. Es que en el Partido Revolucionario Dominicano son los organismos, como en todos los partidos. Entonces, esos organismos son los que deciden. Entonces, tú como militante del PRD tienes que hacer un trabajo para tú llegar a ser parte de los organismos, como lo he hecho yo toda la vida. O sea, nuestro país, aquí se critica mucho, Uchi, que los partidos políticos son los que deciden los jueces, los que deciden esto, pero en la Constitución de la República dice que el voto soberano lo tenemos los ciudadanos que elegimos nuestras autoridades políticas en base a un sistema de partidos políticos. Y después dice que esos partidos políticos entonces son los que nombran los senadores para que uno lo elija y los diputados para que uno lo elija. Pero después que uno lo elige, ellos son los que tienen la capacidad de constituirse en autoridades para elegir otras autoridades. El sistema nuestro dominicano está permeado por la influencia política y eso está constitucionalmente establecida. Entonces, sí, lo hacen los políticos, la Constitución. Claro, y lo hacen para lo que quieran hacer. Pero toda la vida. Por eso claro, el que quiera hacer ahora, cambio tiene que meterse a político para que desde adentro podamos impulsar cambio. Lo que cambio, pasa es que en Luchi. otras sociedades se guardan más las formas y no se pone, por ejemplo, a un militante full del Comité Central como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ay, Uchi, pero tú me excusas, con el mayor respeto que te tengo, Ajá, tú puedes cuestionar todo lo de militante, pero mira, yo
que soy una persona que no tengo apellido, no soy hija de nadie, o sea, yo soy hijo de mi padre y de mi mamá, pero en el PRD no tengo, diríamos, familiares que me impulsaron en la política. Cuando yo era una chamaquita que me he formado en el ejercicio profesional dentro de las ONG, trabajando el tema de género, yo conocí a Henry Molina siendo, o sea, me recuerdo cuando lo nombraron presidente, director de la Escuela de la Judicatura, un espacio que no existía. Entonces, tú me excusas, ojalá que todos los que tienen ejercicio político, periodístico, profesional y que militan en los partidos políticos tengan la capacidad, con pruebas, con su accionar, de demostrar la eficiencia, la gerencia. Respecto a esa opinión, no la comparto, obviamente. Que tiene Henry Molina. Claro, es que no es un tema de que tú la compartas, es que como yo tengo que repartir la tuya, tú me respetes la mía. Henry es un profesional. Yo me sentí muy bien ayer con que hayan elegido a un profesional que cada vez que tiene un nuevo reto en las posiciones que le ha tocado desempeñar, lo ha hecho con eficiencia. Hablando de la convención del PRD, el PRD ¿trabajará para llevar candidatura propia o apoyará de nuevo a Danilo Medina? Todavía no lo sabemos porque todavía las coyunturas políticas no están totalmente definidas. Todavía ninguno, ni ustedes desde los periodistas, ni nosotros los políticos, hemos podido ver la bola de cristal para ver cómo se están manejando las coyunturas políticas. Lo que sí sabemos que lo va a decidir los organismos, lo que no la sí gente. Sabemos, no la gente, porque los organismos que son, no somos animales, mi amor. Yo no soy un animal, tú me has dicho a mí, ¿cómo que no es la gente? Son la gente, no, porque lo que forman los organismos. Una cosa es una democracia interna que permite una decisión tomada por las bases. Pero tú me excusas, yo te quedo una pregunta a ti. O sea, la democracia son los organismos. Todos los que estamos en el partido vamos a los organismos. Por ejemplo, en la reunión comité pasado, nosotros fuimos todos a la comisión política. Si cuando Miguel Vargas Maldonado, antes de someter las resoluciones, y ahí están los videos, dice, alguien tiene algo que oponerse, es el momento, porque la democracia, mi amor, es que después que se ponen las cosas, tú tomas tu turno, pones tu posición, vas a la votación y la mayoría levanta la mano y vota. Y cuando yo disiento de la mayoría, la democracia es entonces asumir la mayoría. Lo que no es democracia es después que tú vas a un organismo, levanta la mano para 2 resoluciones, para otras no, y no toma ningún turno de disidencia, sino que te quedas callado, esperar que el organismo vote mayoría, tomar la decisión y salir a la prensa o salir fuera de ahí, entonces a fijar posición, porque para eso que son los escenarios de los organismos. La democracia es que tú como militante del PRD vayas a las reuniones si te compete ir, si eres miembro de ese organismo. Bueno, pero la democracia tiene algunas cosas. La democracia no es perfecta porque somos hechas por ti, por mí, hombres y mujeres, que somos imperfectos. Sobre todo, es perfectible. Sobre todo no es perfecta cuando en una convención hay 2 contendientes y hay uno que no lo dejan votar, que fue el caso de Guido Gómez Mazara en la convención anterior, y él está ahí todavía y dice que va a aspirar. Pero mira, ojalá que todo el mundo le siga la vida como nos siguen algunos y vea la coherencia de cada proceso y cómo se lleva. O sea, los organismos están ahí, los que sean miembros de los organismos están ahí, y quienes tienen que ser parte, gentes, no animales, de los organismos y que van a votar, y que la mayoría de esa gente que está ahí es la democracia, porque así lo establecen los estatutos del partido y la misma Constitución, voten a favor, y el que no tenga esa posición la discuta dentro del organismo y después vaya y fije en el organismo. Ministra, estamos totalmente convencidos de que el Partido Revolucionario Dominicano tendrá que llevar el 80% de la candidatura solas. ¿Por qué? Porque la ley electoral ahora mismo y la ley de partidos políticos es bien clara, estableciendo un 20% solamente de reserva. ¿Qué significa? Que obligatoriamente todos los partidos políticos tendremos que ir solos con candidaturas en el 80% del territorio, y ese 80% del territorio es muy complejo, porque cuando hablamos de alianzas y de reserva, tú tienes un 20%, pero no solamente para poner lo tuyo, es que si yo negocio contigo en un momento determinado una alianza, también tengo que guardar de mi 20% espacios para lo que en tu boleta y en la mía iremos juntos en esa alianza. Eso significa que se reduce en esta oportunidad más la capacidad de los partidos políticos en hacer alianzas globales que abarcaban todos los municipios en el país y todo el territorio. Por eso estamos preparándonos como partido, porque en el 80% tendremos que presentar senadores y senadoras, diputados y diputadas, alcaldesas y alcaldes, directores de distritos municipales y directoras, regidores y regidoras y vocales en el 80%
estamos hablando que alrededor de 3.000 y pico de candidaturas tendremos que ir solos todos los partidos políticos, y para eso nos estamos preparando, fortaleciendo el PRD. Ministra, no quiero dejar pasar el tema de gente, no animales. Se nos acaba el tiempo, sí. Porque naturalmente no es a eso a lo que nos hemos referido, sino a una distinción entre base y organismo, como se ha hecho evidente. Lo que sí es que usted hacía una referencia a la coherencia, y si yo creo que en los últimos años, en lo que sí ha sido coherente el PRD es a reservar esas decisiones a organismos. ¿Ha sido coherente en eso? Toda la vida, tengo para decirte, sí. no, toda la vida, mira, sí, yo te voy a mandar para que te lea la historia del PRD. El PRD siempre, los organismos son los que han mandado. José Francisco Peña Gómez, alrededor del año 90, después del 90, que fue las elecciones. De cúpula. De cúpula siempre. De hecho, déjame decirte que yo soy una víctima de la cúpula del PRD. Yo recuerdo una vez que estaba reunido Ramón Alburquerque, Milagro, Atuey y todo el mundo, y de una manera u otra Melania Salvador, que era senadora, a mí se me propuso para una posición y la cúpula se reunió, dijo, no, es una muchachita. Son cosas como que a ti se te quedan en tu historia política. Y esa cúpula de 2 o 3 se sentaron y dijeron, no, además del fellismo, porque yo era del fellismo, y en el PRD siempre ha tenido un peso muy grande cuando tú estás con candidatos que no eran de la cúpula. Y Fello Suberví fue un candidato siempre que no era de la élite de la cúpula, que estuvo al lado de Peña Gómez, porque era un hombre de la base y porque precisamente arrastraba y empujaba a que subieran gente como yo, que era de la base del partido y que no tenía ni abolengo político interno del partido y que no era parte de ciertas cúpulas del partido. Ese es el peligro. Pero ese es el PRD y siempre ha sido. El peligro de la democracia sigue siendo... No, de los organismos. El peligro de la democracia en todos los países sigue siendo siempre la responsabilidad de ciudadanía que tenemos, porque al final los organismos, los partidos, los periódicos, las empresas, las formamos ciudadanos y ciudadanas, y como anda esa ciudadanía, así anda nuestra democracia. Bueno, pues muchas gracias a Yanel Camilo, que es la ministra de la Mujer, y además la directora... Secretaria electoral. La secretaria electoral. Y vicepresidenta del partido. Y claro, y de las pocas mujeres, seguimos siendo pocas en las cortes, en los partidos, seguimos siendo pocas, pero la poca que estamos, les aseguramos que seguiremos luchando para que otras sigan llegando. Que rinden. Amén. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Yanel. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de ámbar. No se lo pierdan. Vienen los que saben de eso.